Bienvenidos jóvenes a nuestra clase del módulo de lenguaje del CEA República del Perú 2. Tema número 1, el lenguaje de la comunicación. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, sentimientos por medio de la palabra. Sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito. Usamos el lenguaje, podemos usar el lenguaje para informar, mandar preguntas, para quejarnos. Los diferentes usos que le damos son las funciones del lenguaje. Estas están relacionadas con la intención del hablante. Son las diferentes formas que podemos nosotros hacer uso del lenguaje. El lenguaje es una facultad exclusivamente humana. Solo los seres humanos poseemos un sistema altamente estructurado que nos permite expresar lo que pensamos y sentimos a través de símbolos. El lenguaje se manifiesta por medio de la lengua y el habla. Características del lenguaje. El lenguaje es innato, porque nosotros desde el momento que estamos en gestación y el momento que ya nacemos, el ser humano, nadie se le enseña, ya aprende con esas necesidades de comunicar, hablar y poder más adelante ya aprender. Es universal porque todo el mundo ya hace uso del lenguaje. Es aprendido porque nosotros, de acuerdo al contexto o a la comunidad social donde nacemos, aprendemos el tipo de lenguaje. Es sistemático porque tiene un orden alfabético desde la A hasta la Z, tiene un orden de sílabas, ¿ya? Así también es articulado. Características del lenguaje. El lenguaje tiene 4 características. Es racional, es universal, es articulado y es innato. Es racional porque las ideas del lenguaje nacen del pensamiento del ser humano. Nacen nuestros pensamientos por necesidades, salimos, expresamos lo que sentimos, ¿ya? Todos nuestros sentimientos, sensaciones se van a los pensamientos para luego hacer un uso racional del lenguaje. Universal porque todos los seres humanos utilizamos el lenguaje para comunicarnos. Biarticulado, presentamos dos articulaciones en los morfemas y fonemas. Es innato porque nosotros ya aprendemos desde el momento que nacemos ya vamos nosotros ambientándonos al lenguaje de nuestro contexto social donde vivimos. ¿Cómo se produce el lenguaje? No siempre usamos las palabras para comunicarnos. También nos comunicamos con gestos e imágenes. Por ejemplo, ahí podemos ver esas imágenes a través de los números escritos, a través de una sensación de alegría de una persona en su estado emocional, de tristeza, de felicidad, de agotamiento, cansancio. Puede ser diferente nuestro estado, pero eso también expresa un tipo de lenguaje en el momento que nosotros observamos a alguien. Cuando escuchamos un sonido de algún instrumento, expresa un tipo de lenguaje. Si usted escucha, por ejemplo, una cumbia, el cuerpo se le mueve para poder danzar ese tipo de baile. Si escucha usted una cueca, tiene otro tipo. Entonces, cada tipo de lenguaje expresa algo, ¿no? Para poder entrar en acción. Formas del lenguaje. El lenguaje tiene dos formas. Una de ellas es el oral, es el que nosotros pronunciamos, hablamos a diario a través de lo que estamos expresando en estos momentos. Escrito es el que se expresa a través de la escritura, a la cual escribimos, podemos ver en los textos, revistas, periódicos, ¿ya? El valor de estos dos tipos de lenguaje es el mismo, ¿ya? Alguien decía por ahí en el escrito, lo que escribes con la mano no puedes borrar con el codo, ¿ya? Entonces lo que se escribe con la mano no se puede borrar con el codo porque también tiene el mismo valor que el lenguaje hablado, ¿ya? Así también tenemos el lenguaje no verbal que se puede expresar a través de qué, de gestos, de imágenes, de signos. Ese es el lenguaje no hablado. No se expresa, pero sí se sobreentiende algo. ¿Qué es la lengua?
La lengua es el idioma que se habla en un país. Por ejemplo, nosotros los bolivianos hablamos ¿qué? El castellano, español. ¿Ya? En Estados Unidos hablan inglés, en China hablan el chino mandarín y así podemos ver diferentes tipos de lengua a nivel mundial. El habla es la forma particular del uso de la lengua o idioma que tiene cada hablante. El lenguaje no solo es verbal, así también podemos ver en este siguiente diapositiva ya un signo de semáforo ya con tres representaciones que cuando usted observa le dice algo, ¿no? Nos está diciendo en rojo no puede pasar, en amarillo espere y el verde sí. No nos habla el semáforo en el momento que estamos bajo un semáforo. Tan solo con verlo nos expresa un lenguaje cual nosotros entramos en acción para poder hacer algo. Y ahí podemos ver diferentes tipos de símbolos. Ya cuando nosotros salimos a la calle vemos diferentes imágenes, símbolos que representan ya un lenguaje ya no verbal. Así también podemos ver que el lenguaje es una facultad propia de los seres humanos. Solamente los seres humanos podemos hacer uso del lenguaje ya para expresar mensajes a través de símbolos, cuyo rasgo principal es la creatividad dentro de lo que son las culturas donde vive el ser humano. Se manifiesta a través de la lengua y el habla. ¿Para qué usamos el lenguaje? ¿Para qué usted utiliza el lenguaje todos los días? ¿Por qué es importante utilizar el lenguaje todos los días? Porque nosotros somos seres humanos que necesitamos comunicarnos, comunicar necesidades, sentimientos, emociones, alegrías, tristeza, pero necesitamos comunicar a quién, a la otra persona, a las personas que nos rodean. El hombre usa el lenguaje para expresar, para impartir, dar a conocer, para establecer, para explicar y para producir. Estos tipos ya de expresiones a través del lenguaje, podemos decir, son emociones, exhortaciones, informaciones, contacto, funcionamiento y así. Podemos también ver que el lenguaje tiene funciones. Dentro de estas funciones podemos conocer la función expresiva, la función apelativa, función referencial, función conativa, función metalingüística y función estética. La comunicación del lenguaje. Nosotros utilizamos por medio de la comunicación el lenguaje para poder dar a conocer, como dijimos al principio, pensamientos, sentimientos, expresar a los que nos rodean. Y este tipo de medios pueden ser verbal y no verbal. Cuando hablamos de verbal estamos hablando que utilizamos el medio oral y escrito. Así también en el medio no verbal podemos utilizar los gestos. Si alguien, por ejemplo, le trae una mala noticia, ¿usted cómo se pone? Triste, por ahí le da ganas de llorar y va expresando un sentimiento. Usted no dice estoy llorando, pero con tan solo ver lo que le salen lágrimas en los ojos, ya está expresando un sentimiento de dolor por la cual usted está pasando. Entonces a eso se refiere el lenguaje no verbal. Cuando usted sale a la calle y ve imágenes en la calle, no, las imágenes no hablan, pero sí le están expresando algo. A eso se refiere ya el lenguaje no verbal. Sonidos, por ejemplo, cuando usted escucha una ambulancia, no dice la ambulancia estoy pasando, ¿no? Con tan solo escuchar el sonido de una ambulancia, usted sabe que hay una emergencia, ¿no? O un sonido tal vez de un instrumento musical. Entonces, esos son lenguajes no verbal. Bueno, jóvenes, espero que esta clase de este primer contenido del lenguaje de la comunicación ya les haya gustado. Hemos aprendido la importancia del lenguaje y la importancia de comunicarnos a través del lenguaje con las personas que nos rodean. Que tengan muy buenas noches y hasta la próxima clase.